Hola, 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 queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maranata Class, lección número 6. Felices y contentos de poder continuar con este trimestre, el último del 2024. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Bien, acá agradecido al Señor, contento, feliz de estar acá nuevamente compartiendo con los amigos nuestra nueva lección, lección número 6, capítulos 9 y 10 del libro de Juan. Perfecto, Dani. Oye, comencemos con una oración enseguida para poder lanzarnos aquí con estos temas que están muy interesantes. Gracias. Oremos. Además, Señor, en este momento pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que tú puedas guiarnos en este estudio y repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. La lección esta semana comienza dejándonos como tarea para la casa el 7 y el 8, que se los recomendamos también ahí profundizar, estudiar y leer con detenimiento para no perderse esas historias tan interesantes, esos encuentros que tiene Jesús y esas luchas y batallas que también ahí él enfrenta. Claro, por ejemplo, la lección dice que en el capítulo 7 de Juan marca el comienzo de los últimos 6 meses de la vida de Jesús. Exactamente. Y después, el capítulo 8, aparece la mujer adúltera y también una historia muy, muy interesante también de Jesús. Perfecto. Entonces esos capítulos quedan de tareita para cada uno de estudiar por su cuenta. Así es. Y nosotros comenzamos con el 9 y 10. 9 y 10, capítulos muy interesantes, dos milagros increíbles que también hizo Jesús. Pero nos vamos a centrar capítulo 9. Capítulo 9, como lo hicimos también la semana pasada, ahí profundizamos un poquito sobre uno de los milagros y el otro se lo dejamos a ustedes para que también lo puedan repasar. Y nos pueden seguir dejando ahí sus comentarios, porque también recibimos comentarios la semana pasada, Dani, desde Panamá. Mira. Sí, nos comentaron lo que les llamó la atención de la lección pasada, cómo Jesús, ¿verdad? De ser el acusado a ser el fiscal, nos ponían en el comentario. Verdad, porque eso no lo mencionamos. Exactamente. Y creo que sí, un detalle muy interesante, cómo Jesús, al tener esa conexión con el Padre, podía dar vuelta a las situaciones, tenía la autoridad del gran maestro que es nuestro Padre Celestial. Así que no, gracias por ese comentario, déjenos ahí también esta semanita que les llamó la atención. Y nos lanzamos de lleno al capítulo 9 del libro de Juan, que también es el capítulo 51 de El deseado de todas las gentes, donde nos cuenta esta historia de un ciego. Interesante, muy interesante. Buenísima. Sí, de un ciego de nacimiento, ¿verdad? Entonces Jesús dice al comienzo del capítulo 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y Buen le detalle, preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Oye, los primeros dos versículos son impactantes, son increíbles, porque nos muestran que, bueno, era de nacimiento, o sea, nunca había visto, no sabía de colores, de caras, de rostros, de la naturaleza, del azul del cielo, no lo podía ver ni disfrutar. Y el versículo 2 nos dice que los discípulos tenían una duda muy interesante, que era una creencia de los judíos. Así es. ¿Quién había pecado, él o sus padres? Tenían esa creencia. Según el comentario bíblico adventista, era algo que se enseñaba. Los rabinos enseñaban, está en la Mishnah, hay ahí algunos escritos con respecto a que ellos creían que los niños tenían la posibilidad de pecar antes de nacer. Que Esaú había pecado antes de nacer, durante el parto también. Y que si no eran sus padres los que habían pecado también. O sea, que creían que Dios castigaba a las personas según sus pecados. Oye, hasta el día de hoy yo creo que se comparte un poquito esa creencia. A veces es común escuchar, no, Dios me está castigando por mis pecados. Y esa así como esa mentalidad, creer que Dios castiga. Y creo que esta lección, en el versículo 3, Jesús lo aclara completamente. Dice, respondió Jesús, no es que haya pecado él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Wow, me llama poderosamente la atención ese versículo, porque Jesús, estas situaciones que son difíciles, las transforma para el bien. Y eso me deja loco, loco. Sí, interesante lo que hace Jesús. Claro, el pensamiento también, como tú dices, en la actualidad se piensa que porque nuestro pecado Dios nos está castigando, y bueno, como sabemos, es consecuencia de nuestras decisiones. Nosotros tenemos libre albedrío, nosotros elegimos el bien o el mal, y si elegimos obviamente el mal, vamos a estar alejados de Dios, porque el pecado es una separación de Dios, y estando sin la protección de Dios, por supuesto, nos van a ocurrir cosas malas. Son las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras elecciones. Bueno, y también este mundo que está totalmente contaminado, por muchísimos años contaminado, entonces la degradación de la humanidad ha sido total, y de la salud, de la vida y de las enfermedades también, que han ido en aumento y en crecimiento. Pero el Señor utiliza todas estas situaciones para la gloria de Dios, y eso es lo importante y trascendental de esta historia. Y después
claro, lo que dice el 4, por ejemplo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene. Cuando nadie puede obrar. Porque él era el día, él estaba diciendo que era el día, y cuando él muriera íbamos a estar en un mundo de oscuridad. Y después el 5 dice, entre tanto, estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así bonito, es. Bonito, eso me gusta. Él es la luz del mundo. Y después nos manda a ser nosotros la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Exactamente, sí. Juan tiene esa idea en la mente y la destaca, y más adelante también va destacando otras más. Jesús es la luz del mundo y nosotros también estamos llamados a ser la luz del mundo. Qué importante y qué interesante que lo podamos hacer. A veces en nuestra misma iglesia hay gente que piensa de esta forma, Dani, que nosotros creemos, algunos adventistas he escuchado por ahí que dicen que hemos recibido el castigo del pecado, que el Señor castiga, pero no es así. No. Es un Padre cariñoso y amante. Y cuando nos dice, vosotros sois la luz del mundo, no es que somos, ¿cierto? No somos la luz de nuestro amigo, no somos la luz de nuestra iglesia, de acá, de la familia solamente, sino que nuestro campo es el mundo. Así es. Esparcir el evangelio a toda lengua, tribu y nación. Así que eso nos manda también en la misión que nosotros debemos cumplir, como siempre lo digo, pero es lo que Jesús nos mandó a hacer. Así es, por supuesto. Bueno, y este milagro es muy interesante porque Jesús hace algo que también va en contra de las leyes rabínicas, escupe en el suelo, forma lodo, ¿cierto? Se lo unta en los ojos al ciego y le dice que se vaya al estanque. A lavar un estanque. Y además de eso, Daniel, verso 14 dice, y era sábado cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos, más encima. Sí. O sea, igual que lo que habíamos la semana pasada, también ahí, también conflicto con los fariseos. Exacto. Nuevamente, ¿cierto? Los fariseos ya cuando lo ven, la gente lo empieza a reconocer y dice, oye, ¿este no era el que estaba ciego? No es nada, es otro. Pero no, él les dice, no, soy yo, porque su cara, dice la hermana de Juan, si no me equivoco, había cambiado su semblante. Sí, correcto. Brillaba, se iluminaba porque podía ver los colores, podía ver lo que tú decías, ¿cierto? El azul del cielo, podía ver la naturaleza, podía ver todo. Y su cara, por supuesto, había cambiado, era otra persona. Su actitud, su forma de ver la vida... Era un mendigo. Había cambiado. Literalmente había cambiado su forma de ver las cosas. Completamente. Sí, no, es muy, muy interesante y me llama poderosamente la atención porque el maestro hace este trabajo con el ciego de untarle este lodo y lo manda caminando, ¿verdad? Un camino, yo me imagino a este hombre, una persona caminando por la calle con barro en los ojos, una locura total. Pero el hombre lo hizo porque tuvo fe. Y la lección nos dice que ese era uno de los objetivos, aumentar la fe del hombre a través de esta caminata y de ir a limpiarse al agua. Porque ni el barro ni el agua tenían poderes salvíficos, sino que era Jesús. Jesús. Él era la salvación del hombre. Claro. Y él creyó. Y así fue sanado. Exactamente. Pero y después vienen los conflictos, ¿cierto? Con los fariseos. Los fariseos lo otros ciegos a cuestionar, le preguntan quién había sido, pero obviamente él no lo conocía, solamente había escuchado su voz, no sabía quién era, solo sabía que era su nombre. Exactamente. Jesús, ¿verdad? Y en algún momento llaman a los papás también. Después, a los papás, sí. Van a buscar a los papás y también lo empiezan a interrogar. Sí, los papás se asustan porque tenían miedo de ser excluidos de la sinagoga, de ser vetados, ¿verdad? Para no entrar más y responden así, bueno, él ya es grande, que él responda por él. En el versículo 19 sí, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y ahí sus papás le dijeron, bueno, pregúntale a él, si él es grande. Sí, ya había un conflicto con Jesús. Ya era conocido Jesús, todos tenían ya una opinión formada por Jesús. Unos lo querían y otros no lo querían. Entonces ya había todo una fama alrededor de Jesús. Y en ese momento, claro, los que declaraban que Jesús era el Salvador, que era el Hijo de Dios, estaban totalmente vetados y se arriesgaban a consecuencias graves para su vida. Claro, posteriormente van nuevamente donde el hombre, van a buscarlo nuevamente y ahí también comienza una discusión y también como que se da vuelta la situación y el hombre comienza a dar cátedra, empieza a enseñarles a los fariseos y ellos también, por supuesto, como son alta autoridad en ese momento, como que también se espantan, ¿no? Dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú nos vienes a enseñar a nosotros? ¿Cierto? Exactamente. Le dice algo así, porque la fe del hombre era tan grande que era capaz de dar testimonio de sí mismo, de lo que le había ocurrido. Sí, la transformación que hizo Jesús fue impactante para él. El verso 25 me llama la atención, dice, mas él respondió y dijo, si es pecador, hablando ahí de Jesús, porque decían, claro, un pecador no puede hacer esto, milagro. Él dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo.
Así es. Entonces la transformación fue total en este hombre. Fue completa y total. Claro, y al final igual se enojaron por los fariseos. Al final, como dice en el versículo 34, dice, y tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros, y le expulsaron, y ahí lo echaron. Y bueno, posteriormente viene la ceguera espiritual, ¿cierto? De los fariseos, porque ya posteriormente empieza a hablar Jesús con los fariseos. Exacto. Y él empieza también a dar una enseñanza de que si ellos ven con mayor razón, no están viendo de manera espiritual, no están viendo con los ojos del espíritu, ¿no? Exactamente. Sí, el conflicto y el problema era con las creencias que tenían, más que con las personas, con ser fariseo, publicano, Claro, o porque representante de la a ley. pesar de ver, no creían. Exactamente. Ese era el gran problema. Que teniendo todo, no se daban cuenta. Y a veces... Y eso ocurrió muchas veces. Y nos puede pasar a nosotros, Dani, también. Y eso es importante que podamos reflexionar. Oye, Dani, se nos fue volando el tiempo. Se nos fue volando. Al final Jesús se encuentra con el ciego lo reconoce, se postra ante él y lo adora. Y su vida es transformada ahí por completo. Ahí sí que sí, el cambio es totalmente y se transforma en un seguidor de Jesús. Oye, sigan profundizando en los capítulos que faltan, en los capítulos que quedan, los versículos ahí, porque está muy, muy interesante. La lección está muy, muy, muy buena. Así es. Bueno, nos despedimos. Les decimos chao a nuestros amigos. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Chao. Chao.